Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de a qué hora y cuándo esté viendo esto. Eh, bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Mauricio Mede López. Y hoy pues vengo simplemente a hablar un poco acerca de este tema dentro del mundo de la repostería, dentro del mundo de la gastronomía, el cual vendrían siendo los brownies. Em, y para empezar, me gustaría ir definiendo que como base principalmente existen dos tipos de brownies. Unos que son muy conocidos, que son los brownies sencillos, tal y como los conocemos, de chocolate oscuro. Ya este puede ser amargo, semi amargo o dulce o inclusive de leche, y otros conocidos como blondies, que estos están hechos a partir de chocolate blanco y tienen una coloración, como su nombre lo dice, estando en inglés, un poco rubios, de un tono muy claro, en comparación con los brownies, que estos pues obviamente por su chocolate usado en son de un color café oscuro, en otras ocasiones puede ser un café más claro. Y ya definiendo esto, vamos a ir tomando la línea de una preparación de brownies de chocolate oscuro. Y cabe destacar que pueden ocuparse muchísimos tipos de moldes. Eh, Dentro de estos, los más usados o los principales son rectangulares o cuadrados, y pues estos pueden ser de un vidrio resistente a altas temperaturas, o puede ser de aluminio o de un acero inoxidable. eh, E inclusive existen moldes los cuales ya tienen ciertas divisiones o ciertas separaciones para una medida estándar y específica pues para un brownie. Eh, Inclusive existen moldes de silicón los cuales funcionan de una manera muy buena, pero el problema de estos es que el tamaño de los brownies llega a ser un poco limitado, un poco más pequeño de lo normal que cualquier otro tipo. Eh, y para estos moldes este, existen diferentes tipos de formas para evitar que la mezcla del brownie se quede pegada eh, en el molde. Y muchas de estas formas son utilizando ya sea papel encerado, este, papel estrella, o lo que más se ha llegado a utilizar o lo más conveniente vendría siendo un poco de grasa. Ya en este caso puede ser un poco de aceite bien esparcido o aceite en spray, o simplemente un poco de manteca o mantequilla, y recubriendo bien todo el molde. Y a su vez después de esto echarse un puño de harina e ir enharinando, como se le conoce, todas las partes del molde. Ahora bien, una vez enharinado el molde o engrasado o forrado de cualquier papel antiadherente, eh, las, los pasos a seguir para la preparación de un brownie son realmente muy sencillos, y también existen diferentes clases de brownies dentro de los brownies oscuros o de los blondies. eh, pero en este caso vamos a hacer unos llamados tipos fudge, que la, las características de este tipo de brownie en específico es que son bastante húmedos por dentro. Realmente todos los brownies o todo dentro de la repostería, eh, dentro de lo que vendrían siendo los panes, eh, no son para nada secos. Eso depende del tipo de la cocción o el tiempo de la cocción que se dé en el horno, el horneado, el tiempo de horneado. Eh, pero estos brownies, a pesar de su horneado o su tiempo de horneado, eh, su característica es que quedan bastante húmedos por dentro y con una textura bastante suave y bastante húmeda para su degustación. Eh, pero al igual estos
eh, se pueden lograr de una forma muy sencilla, que se van a ir viendo pues al paso de la receta. Lo primero que se debe de hacer es precalentar el horno, recomendablemente a unos entre 170 y 190 grados centígrados. Una vez precalentado el horno, se comienzan pues la preparación en sí, que en este caso lo primero que vendría a hacer para eh, dejar enfriar esta preparación, puesto que le tarda un poco de tiempo, es derretir el chocolate oscuro, en este caso semi amargo, con un poco de mantequilla, derretirlos a baño María. El baño María es simplemente una cazuela con un poco de agua en el fondo, hirviendo, y sobre esta hay un bowl donde se encuentra el chocolate y donde se encuentra la mantequilla. Lo primordial del baño María es que el bowl no, o bueno, el fondo del bowl no debe de tocar el agua en ningún momento. Inclusive si se puede hacer el baño María con el fuego apagado pero con el agua hirviendo, es bastante mejor y es bastante más recomendable, puesto que la temperatura máxima del chocolate que puede llegar a soportar es de cierta manera muy baja y se puede llegar a quemar con bastante facilidad. Entonces, lo más recomendable es hacerlo a baño María, con el agua hirviendo, pero con el fuego de la estufa apagado. Una vez derretido y mezclado, se debe mantener o se debe apartar del calor y esperar a que baje su temperatura. Esta mezcla debe tener un tono bastante brillante que se lo da la mantequilla, y debe enfriar un poco antes de mezclarse con la siguiente preparación, que la siguiente preparación vendrían siendo varios huevos enteros con un extra de yemas mezclados con azúcar. Esto se puede hacer a mano con un batidor de globo o inclusive con una batidora con varillas. Cabe resaltar que en esta mezcla se debe integrar un poco de aire a los huevos, entonces debe batirse con bastante rapidez y bastante fluidez para poder incorporarle esa cierta cantidad de aire. No es exagerada la cantidad de aire que se le debe agregar, pero sí es bastante considerable. Por eso es recomendable también hacerlo a máquina, puesto que es más sencillo y bastante más rápido. Una vez ya eh, mezclado el huevo con el azúcar, se le integra una tercera parte del chocolate de la mezcla anterior y se bate enérgicamente para que este chocolate, aunque siga un poco tibio, puede llegar a cocinar el huevo y puede formar grumos. Lo más recomendable es dejar enfriarlo hasta cierta temperatura y vaciarle una tercera parte y mezclar enérgicamente para hacer lo que se le conoce como temperado, y al final mezclarle todo el resto de la mezcla anterior del chocolate. Después de esto se le agrega una poca cantidad de aceite, ya puede ser vegetal o aceite de oliva, eh, y este aceite lo que hace es mantener el líquido o los líquidos de la mezcla del brownie para que sea más húmedo a temperatura ambiente, y a su vez también se le agrega una cucharada de miel. La miel al ser hidrofóbica retiene los líquidos e igual hace que quede bastante más húmedo el brownie, la mezcla del brownie. Después de esto se le agrega cocoa, sin azúcar, la pura cocoa, con harina ya mezclados y tamizados, y estos se mezclan de una forma envolvente con una espátula miserable. Esto para no quitarle el aire que se le incorporó a las yemas, junto con las claras y junto con el azúcar. Y una vez teniendo una mezcla homogénea, se vacía en el bowl, en el molde previamente engrasado o forrado, y a su vez se va a meter al horno dejando pasar unos 25 a 35 minutos, eh, y como se supone o lo más recomendable es hacer cuando
el brownie ya esté finalizado, es meter un palillo o meter un cuchillo y al sacarlo, este debe tener una morona húmeda, pero no cruda. En cambio, si sale seco o sale limpio el cuchillo o el palillo, lo más probable es que esté seco. Por eso lo más recomendable es que tenga morona, pero que sea húmeda, que esté húmeda. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Yo fui Mauricio Mede López y muchísimas gracias.